Como su nombre lo dice, es la inflamación aguda de la faringe y de las amígdalas. Puede tener eritema, edema, en ocasiones exudado, dependiendo la clase de faringoamigdalitis que sea, o úlceras o vesículas. No siempre están presentes todos, pero cuando hay uno u otro nos puede ayudar a diferenciar qué clase de faringoamigdalitis es. En cuanto a la epidemiología, se dice que del 5 al 20% son ocasionados por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, aunque el mayor porcentaje son virus y el tratamiento es sintomático, o sea, son infecciones que se autolimitan. Dentro de los virus hay uno que tenemos que mencionar como especialmente, que es el Epstein-Barr, porque el Epstein-Barr, aunque solamente se presenta del 1 al 2%, hay que tener mucho cuidado y hay que vigilar de cerca a sus pacientes, porque si llegan a tener ruptura esclénica, se pueden morir. ¿Okay? Y esto es más frecuente en épocas de lluvia y cuando tenemos bajas temperaturas. Entonces aquí tenemos dos fotos de dos faringes, ambas tienen infección. Aquella tiene amígdalas y tiene un exudado en las amígdalas, esa posiblemente es bacteriana. Esta ni siquiera tiene amígdalas, es un paciente que ya está amigdalectomizado, pero se ve completamente hiperémica toda la faringe. Entonces también es una faringitis posiblemente viral. Nosotros tenemos como que jugar con las probabilidades para saber, de pronto discernir entre si es más probable que sea bacteriano o si es más probable que sea viral. Entonces, cuando nosotros tenemos el grupo de edad entre 3 y 25 años, casi siempre es más estreptococo. Si tienen más de 45 años, casi nunca es. Si la fiebre es de 38,3, por ejemplo, y acá no tenemos fiebre, este es estreptococo y este no. Si no tiene tos y este sí tiene tos, lo más probable es que esto sea un virus. Si este tiene faringitis y tiene las amígdalas con exudado y este tiene además una conjuntivitis, el de la conjuntivitis debe ser un virus, el otro sí debe ser una bacteria. Si tengo ganglios cervicales, puede ser una bacteria. Aunque, por ejemplo, el Epstein-Barr me va a dar ganglios en todas partes y es un virus. Pero bueno, él es como el virus diferente. Si tengo diarrea va a ser un virus, o sea, por lo general cuando hay como muchos síntomas así regados en el cuerpo suele ser un virus, ninguna bacteria como que te ataca tantas cosas al mismo tiempo. O cuando tenemos epidemia reciente en el medio, pues muchas personas que tengan estreptococo empiezan a subirse los casos también de estreptococo. Si tiene disfonía, por ejemplo, puede ser más que todo un virus también. O si tú le ves en la boca que tiene peladuras, o sea, no son placas blanquecinas, sino que tiene úlceras, vesículas, es un virus. ¿Bien? Aquí están las complicaciones de la faringoamigdalitis, esto se lo tienen que aprender, es pregunta de examen también. Se dividen en locales y sistémicas y a su vez en supurativas y no supurativas. De aquí, las más importantes que ustedes se tienen que saber es el absceso periamigdalino, que es de los más frecuentes, que son supurativas y locales. Aquí de las no supurativas, obstrucción por la vía aérea. De las sistémicas, aquí es importante en las sistémicas que sepan que todo esto existe. Realmente esto no se ve tan frecuentemente, lo de los pandas y la Corea de Sinehan, pero tienen que sabérselo porque puede en algún momento presentárseles un caso. Pero lo que sí es muy frecuente es la fiebre reumática, la glomerulonefritis y la escarlatina. O sea, estos tres de los sistémicos son los más frecuentes. Sin embargo, esto tienen que sabérselo que también existe. O sea, yo les puedo preguntar en el examen oral qué son los pandas y ustedes tienen que saber qué son los pandas. Y en las sistémicas puede ser mortal. En el paciente, la amigdalitis por contigüidad ocasiona un síndrome de Lemierre. El síndrome de Lemierre es una trombosis de la yugular. Recuerden que las amígdalas están ubicadas muy cerca de la carótida y de la yugular. Entonces, si la infección está tanto tiempo ahí permanente y no se trató, por contigüidad se genera una inflamación de la pared del vaso, un trombo y luego focos sépticos que empiezan a dispararse por todo el cuerpo y el paciente le da una sepsis y puede morir. Entonces, eso se lo tienen que saber. Esto también se clasifica, en otorrino todo se clasifica. Tenemos primarias y secundarias. Las secundarias pueden ser por enfermedades infecciosas o por enfermedades hematológicas. Y las primarias son las que sí tienen que ver únicamente con esta misma parte de la faringe
y se divide en congestiva, pultácea, pseudomembranosa, ulceronecrótica y vesiculosa. En la bacteriana, que es la que ustedes más frecuentemente van a ver, pues es la que justamente está causada por el estreptococo betamolítico del grupo A. En general el paciente va a tener fiebre alta, mal estado general, odinofagia, puede o no tener otalgia refleja. Si le haces un hemograma va a tener leucocitosis con neutrofilia marcada. Y el tratamiento aquí siempre es antibiótico, amoxicilina de preferencia, analgésicos, antitérmicos y abundante hidratación. Antiguamente ponían también mucha penicilina intramuscular, que también de hecho es el gol estándar, pero si no lo quieres inyectar, le mandas amoxicilina y está bien. En la congestiva, esto por lo general son virus, eso se autolimita, casi siempre es el rinovirus, mixovirus y Coxsackie. Se suele mejorar al cabo de 7 días aproximadamente. Lo que le puedes mandar son solamente AINES y enjuagues colutorios como para calmarle un poco la molestia, pero eso se le va a pasar al paciente solo, o sea, no es que por lo que tú le estás dando se le quitó, no. En las pseudomembranosas tenemos dos entidades principales que tenemos que diferenciar, que esta no la tendríamos que dar si no tuviésemos tantas migraciones, pero volvió al ruedo. Esta es la del virus del Epstein-Barr, que sí es muy frecuente, que es la mononucleosis infecciosa, y esta es la difteria. La difteria prácticamente estaba erradicada gracias a la vacunación, pero como les digo, por diferentes migraciones que ha habido en los últimos años, se empezaron a ver nuevamente casos de difteria que ya no se habían visto hace muchos años, entonces toca volverlo a tener en el radar. En ambas, como su nombre lo dice, se ven unas membranas, en vez de unas placas como tal, un exudado, se ve una membrana que recubre las amígdalas o la faringe. Dependiendo dónde está, podemos sospechar más uno u otro. Entonces, en la mononucleosis, cuando la pseudomembrana es como medio gris, está en las amígdalas y no se meten con la úvula puede estar inflamada, dermatizada, pero la membrana no toca la úvula, y tenemos como púrpuras o petequias en el velo del paladar, podemos pensar en mononucleosis por Epstein-Barr. Pero si al contrario las membranas no son grisáceas, sino que son blanco-nacaradas y como que tienden a tapar todo, son más invasivas, eso puede ser una difteria. Además, la persona estornuda mucho y cada que estornuda son mocos purulentos, eso significa coriza es estornudadera. En ambos podemos tener adenopatías, pero en el Epstein-Barr son mucho más marcadas. Podemos tener a nivel cervical, pero también el Epstein-Barr puede tener axilar, puede tener inguinal, o sea, puede afectarte cualquier ganglio que tengas en tu economía corporal. Vamos a tener esplenomegalia, que por eso les dije en la primera diapositiva que el Epstein-Barr toca vigilarlo, porque el vaso en estos pacientes, cuando aumenta mucho de tamaño y si no se cuidan adecuadamente, puede llegar a tener ruptura esplénica. Si eso pasa, el paciente puede fallecer. En este no se ve eso. En ambos tienen fiebre, pero la fiebre del Epstein-Barr es mucho más alta, llega prácticamente a 40. Aquí vamos a tener, aparte de lo que vemos en la garganta, podemos tener lesiones más bajas a nivel de laringe y tráquea, podemos tener síntomas cardiovasculares y también neurológicos. En cambio, en el otro no tenemos eso. Lo que sí podemos llegar a tener en el Epstein-Barr es que si yo primero vi al paciente, yo le vi que tenía una placa blanca y no sospeché que era mononucleosis y le di penicilina o le di amoxicilina a un virus, que no hay que darle eso. Estos pacientes que tienen Epstein-Barr, si tú haces eso, hacen una reacción, le sale un rash por todo el cuerpo y bueno, tienes que sospechar, si te consulta de nuevo, no es una alergia a la penicilina, es que puede ser que tenga un Epstein-Barr. Esto se le llama también la enfermedad de los enamorados o la enfermedad del beso, se ve mucho en los adolescentes. Este no tiene nada que ver con eso, simplemente la zona donde esté endémica la enfermedad, donde tú sepas que ya hay casos, tienes que sospechar que esa persona puede tener difteria. En el hemograma, en este vamos a tener, son mononucleares hiperbasófilos, no vamos a tener neutrófilos ni nada de eso. En cambio, en el otro, en el de acá, no vamos a tener eso. En el de acá vamos a tener un hemograma prácticamente normal, pero en este vamos a tener, son muchos basófilos. Hay que hacerles muestra faringia a esas membranas blanquecinas que estamos viendo ahí. Entonces, en la de la difteria, pues nos va a crecer Corynebacterium diphtheria en el cultivo. En la de Epstein-Barr no. Y en la sangre, en las serologías que hacemos, en la difteria no nos va a salir nada,
Y en el Epstein-Barr sí me va a salir positivo los anticuerpos del Epstein-Barr. Listo. Eso es como tal, como las diferenciamos. Por localización, más que todo lo que les dije aquí, en una se invade la úvula y en la otra se respeta la úvula y son más grisáceas las membranas. Estos pacientes que tienen difteria, toca hospitalizarlos, toca hacer la notificación obligatoria, toca aislarlo, toca preguntar si tiene contactos, que hayan recibido, pues que hayan posiblemente se hayan contagiado también de lo mismo. Al que está enfermo y con síntomas hay que ponerle el suero antidistérico, hay que vacunarlo y hay que darle penicilina o eritromicina. O sea, las tres cosas son el tratamiento del que estás atendiendo en este momento. Si efectivamente tiene contactos que tú sospeches que puedan estar contagiados, que le tomes la muestra y salga positivo, a eso solamente le tienes que hacer el antibiótico, si no tenga síntomas, y la vacuna. No le tienes que dar el suero antidistérico. El suero antidistérico solamente para el que está haciéndote los síntomas en el momento. Y en la mononucleosis infecciosa, esto es una pregunta de examen también, vamos a tener entonces el típico adolescente que va a tener fiebre alta, angina esa, amigdalitis en otros países, amigdalitis, vamos a tener muchas enopatías y es muy característico la astenia intensa. Un adolescente que tiene dolor de garganta pero que aparte se le fueron las fuerzas para todo, vive así como desganado, solamente quiere estar acostado, o sea, tiene una astenia y una dinamia marcadas, puede ser un Epstein-Barr si tiene membranas. Y siempre hay que palparles el abdomen para ver si tienen hepatoesplenomegalia. Entonces, en estos pacientes adolescentes que les encontramos esto, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es sintomático, porque no hay algo antivirus del Epstein-Barr. Toca solamente darle hidratación, antiinflamatorios. Si tienen mucha dificultad para tragar, porque hay algunos pacientes que se les inflaman tanto las amígdalas que no les permiten tragar, a eso toca darle corticoides inyectados para ayudarle a desinflamar un poquito y que pueda tragar. Pero de resto, no hay como algo más que puedas hacer, simplemente vigilarlo de cerca, pedirle una ecografía de abdomen como para ver cómo está el hígado y el vaso, y los exámenes también de sangre, incluido el perfil hepático. Bueno, esas eran las pseudomembranosas. Ahora vienen, ahí está equivocado, es úlcero-necrótica. A ver, no lo cambié. Esto se llama úlcero-necrótica. Esto se llama angina de Plaut-Vincent o faringoamigdalitis de Plaut-Vincent. Es una faringoamigdalitis que es unilateral, o sea, solamente hay una amígdala que está afectada. Cuando ustedes vean que un paciente en cualquier parte del cuerpo, órganos que sean bilaterales, hay uno solo que está afectado, ustedes tienen que pensar mal. Ustedes tienen que pensar que puede tener un cáncer, ¿ok? De hecho, el diagnóstico diferencial de esto es un cáncer de amígdala. O también, por ejemplo, una granulocitosis. ¿Cómo diferencian o cómo pueden clínicamente de pronto sin una biopsia irse más por un diagnóstico o por el otro? Aparte de mirarlo, ustedes tienen que palpar a ese paciente intraoralmente, se ponen un guante y le tocan la amígdala. Si la amígdala está blandita, es una infección. Si la amígdala está dura como una piedra, es un cáncer. ¿Ok? ¿Esto por qué se forma? Esto se forma por la asociación de unas bacterias que normalmente viven en la boca, que se llama Fusobacterium necrophorum y Treponema vincenti, pero siempre están como en cantidades disminuidas. En estos pacientes es porque tienen mucha cantidad de esas bacterias, puede ser por un mal aseo de su boca, y generan esa asociación y generan esas úlceras en las amígdalas y como necrosis, o sea, se ve un hueco y se ven partes negras dentro de la amígdala. El tratamiento es penicilina. Aquí está lo del que les dije de los diagnósticos diferenciales, sea de amígdala, es el primero que tienen que pensar, y a granulocitosis, que eso muchas veces es posterior al uso de algunos medicamentos, o cuando estás pensando que el paciente puede estar debutando como una leucemia, también se puede ver así. La diferencia es que esto, las úlceras y las necrosis son bilaterales, el sea de amígdala sí es único. Y hay otra cosa que no está ya anotada. Hay pacientes, es muy raro, pero hay casos que tienen sífilis y hacen como el chancro sifilítico a nivel de orofaringe y se ve igual como una úlcera con área de necrosis.
Bueno, también está la faringitis vesiculosa, como les dije al principio, cuando ustedes revisan una cavidad oral, si medio ven una vesícula, una ampolla o algo así tenga placas, si ves vesícula es un virus, no es ninguna bacteria, no hay que darle antibiótico. Entonces, en las vesiculosas tenemos dos principales. Tenemos la que es ocasionada por el herpes y la que es ocasionada por el Coxsackie. Hay como diferencias, más que todo en la distribución de dónde están esas vesículas que nos van a decir, nos van a ayudar para saber cuál de los dos es el más probable que está afectando a sus pacientes, aunque también el grupo etario puede ayudarnos en eso. Cuando toda la cavidad oral, o sea, toda la mucosa, las encías, el paladar, todo, absolutamente todo, está lleno de vesículas, lo más probable es que el paciente tenga una gingivo-estomatitis herpética. Eso muchas veces es el debut de una infección por virus del herpes simple tipo 1, no importa la edad que tenga el paciente. Y en la herpangina, que es ocasionada por el Coxsackie, se ve más que todo en niños chiquiticos. Casi siempre, no sé si ustedes se lo dieron en algún momento de la carrera, hay un síndrome que se llama síndrome mano-pie-boca. El síndrome mano-pie-boca es el del Coxsackie y por lo general estos pacientes van a tener las vesículas en el paladar y en los pilares amigdalinos, pero el resto de la cavidad oral va a estar respetado. Todo lo demás va a estar bien. En ambos el tratamiento es sintomático, puede dar aciclovir, pero no hay como algo más aparte de eso que puedas hacer. Hay también, pero también es más raro, cuando solamente las vesículas están en un lado, como si siguiera un dermatoma, puede ser un zóster, un herpes zóster, pero eso no es tan frecuente. Entonces, acá está este cuadrito de resumen con todo lo que hemos hablado. Tenemos entonces la faringomigdalitis, que se pueden dividir en pseudomembranosas, ulceronecróticas y vesiculosas. Las pseudomembranosas, toca mirar cuál es la clínica, toca mirar cómo está la prueba de la mononucleosis o la muestra faríngea, cómo está la parte del cuadro hemático, y eso no es lo que nos va a ayudar a diferenciar si es difteria o si es mononucleosis. La ulceronecrótica toca mirar bien si es uni o si es bilateral. Si es uni, siempre hay que palpar, pregunta de examen, siempre hay que palpar dentro de la boca para ver si está indurada o si es blanda. Si está indurada puede ser cáncer, probablemente lo sea, o a veces puede ser también lo que les dije de la sífilis, pero casi siempre si está indurada y es unilateral y tiene una úlcera y tiene necrosis, suele ser un cáncer. Eso lo sabemos después con una biopsia, pero es lo más probable. Y si es blanda, es la que vimos, es la faringomigdalitis de Plaut-Vincent. Si es bilateral y tiene úlcera y necrosis en ambos lados, ese paciente hay que hospitalizarlo. Ese paciente hay que hospitalizarlo porque puede ser que sea un debut de una leucemia o puede ser una agranulocitosis que a veces es secundaria a algunos medicamentos, por ejemplo, los que se usan para el hipertiroidismo, en algunas pacientes puede dar agranulocitosis. Cuando es vesiculosa, cuando tú sospechas que tiene una leucemia, tienes que pedirle un extendido de sangre periférica, tienes que pedirle LDH, o sea, como para, en caso de que sea eso, entregárselo al oncólogo como lo más estudiado posible. En la vesiculosa, dependiendo de dónde están localizadas las vesículas, vamos a saber más qué tipo de virus es, aunque en realidad al final, como el tratamiento es sintomático, da más o menos lo mismo cuál sea. Si es el pilar del velo, tenemos herpangina, que es el Coxsackie. Si es toda la faringe y toda la cavidad, es el herpes. Y si solamente es un lado así como un cordón, es el herpes zóster. Bueno, y hablando un poco de los criterios de Paradise, que me imagino que ustedes los han escuchado, estos son unos criterios para saber cuándo se indica una amigdalectomía. Cuando un paciente tiene 7 o más episodios de amigdalitis aguda en el año, o cuando tiene 5 en los últimos 2 años, o cuando tiene 3 en los últimos 3 años, o cuando los síntomas persisten durante al menos un año, hay que indicar la amigdalectomía. Antes, uno más que todo se guiaba, o pues se indicaban las amigdalectomías por infecciones, pero hoy en día se están operando más pacientes por apnea o porque no respiran bien, o sea, por obstrucción, que por infección. Acá hay un cuadrito, en donde están todas las indicaciones cuando es por infección, todas las que son por obstrucción y cuando sospechas que tiene un cáncer también, cuando es asimétrico. Siempre que tengamos amígdalas asimétricas,
Así no tengan aspecto feo, se recomienda hacer la amigdalectomía y mandarlo a analizar porque deberían ser siempre del mismo tamaño, sean las dos chiquiticas o las dos grandes, pero no una más grande que otra. En lo de infección fue lo que ya les dije. Una de las causas importantes que está aquí, que se tienen que saber, es cuando el paciente tuvo un absceso periamigdalino. En el mismo momento del absceso no se hace la amigdalectomía, se drena el absceso, se trata todo, pero ya ese paciente tiene que saber que por lo menos 2 o 3 meses después de haber hecho ese absceso, tiene que hacerse una amigdalectomía, porque si no, cada vez que se enferme, le va a volver a dar un absceso periamigdalino. Y la obstrucción, que es el que necesito que se aprendan más importante, porque es el que más está haciéndose hoy en día, es por apnea del sueño, casi siempre en los niños chiquiticos, que prácticamente es la cirugía que más hacemos los otorrinos, todos se operan porque todos tienen sospecha de apnea del sueño. Cuando tenemos cor pulmonar, cuando tenemos alguna disfagia, si un paciente tiene una disfagia por culpa de tener unas amígdalas inmensas, pues se le sacan las amígdalas para que pueda tragar bien. Y bueno, personas que tienen ya como anomalías craneofaciales y eso, pero principalmente por la apnea. Y acá arriba, como les dije, los criterios de Pargas o el absceso periamigdalino o sospechas de cáncer. Listo, eso es todo. Hemos terminado la